Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo programa del Golpe Semanal en su segunda presentación, en su segunda semana. Pues en esta ocasión vamos a analizar pues algunas situaciones que se han ido desarrollando en los últimos días. En este caso nos gustaría abordar un poco la situación de conflicto y tensión en África, además también analizar un poco la situación en Latinoamérica con pues los recientes magnicidios o el reciente magnicidio que se presentó en Ecuador, entre otros temas. Antes de comenzar, me gustaría recordarles o anunciarles a todos nuestros seguidores de que para el 2 de septiembre iniciaremos nuestro seminario de pensamiento crítico y estratégico en su segundo ciclo de geopolítica de las potencias. En los próximos días estaremos subiendo publicidad y los enlaces por donde se pueden inscribir a este nuevo ciclo para que estén muy pendientes. Recuerden que es un nuevo ciclo, segundo ciclo de geopolítica del seminario de pensamiento crítico y estratégico. Bien, la noche de hoy nos encontramos con nuestro gran teórico Juan Gabriel Caro. Vamos a comenzar precisamente mirando un poco la situación que se está desarrollando en Níger y en lo que es África Occidental, y comienzo con la siguiente noticia de actualidad de RT Hoy, que dice: la Junta Militar de Níger procesará al presidente derrocado Mohamed Bazoum por traición. El nuevo gobierno nigerino afirma que ha recogido pruebas para procesar a Bazoum y a sus cómplices locales y extranjeros. La Junta Militar que gobierna Níger tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio anunció este domingo que procesará al presidente derrocado Mohamed Bazoum por alta traición. De acuerdo con el coronel mayor de la Fuerza Aérea de Níger, Amadou Abramane, el nuevo gobierno del país ha recogido pruebas para procesar al presidente derrocado y a sus cómplices locales y extranjeros ante las instancias nacionales e internacionales competentes por alta traición y socavar la seguridad interior y exterior de Níger. Muy bien, Gabriel, ¿qué es lo que está sucediendo en Níger desde hace unas semanas? Bueno, en Níger se está produciendo, como se ha producido antes en Mali y Burkina Faso, una especie de rebelión en contra del dominio colonial francés. Recordemos que la zona a la cual pues este triángulo que hemos señalado fue uno de los lugares que Francia comenzó a intervenir después del bombardeo, asesinato y destrucción de Libia durante la época del derrocamiento de Muammar al-Gaddafi, el cual fue derrocado en 2011. Esa aventura en Libia fue una especie de relanzamiento de la Francafrique, es decir, de los territorios coloniales que en algún momento Francia tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial, que había más o menos dado o había emancipado por una especie de proyecto de descolonización patrocinados por Estados Unidos y por la Unión Soviética durante principios de, pues después de la posguerra, y que llevó, digámoslo así, a una separación ordenada de estos territorios. Sin embargo, Francia mantuvo un control cultural y económico de gran parte de estos países, especialmente imprimiendo su propia moneda, el franco, en estos lugares, incluso creando un banco alternativo que sería para el franco africano, el cual era usado en todos estos países. Durante el 2011, cuando Sarkozy decide apoyar el derrocamiento de Gaddafi, Francia, posteriormente con su presidente François Hollande, el socialista François Hollande, que siguió en la política exterior los pasos del neoliberal Sarkozy, decidieron lanzarse nuevamente a una reconquista del norte de África, aduciendo la lucha contra el terrorismo y la instalación de gobiernos democráticos en toda la región. Bajo los eslóganes de la democracia, se lanzó una campaña totalmente colonialista que buscaba someter a estos países a la bota militar de la OTAN o de sus vasallos,
en este caso, especialmente Francia, que habló de luchar contra el terrorismo islámico y contra las tribus de bereberes en todo el lugar. Sin embargo, muy pronto todo esto resultó nada más que ser un negocio para los franceses, donde enviaban tropas y ocupaban las principales minas de uranio, níquel y diferentes minerales que habían en toda la zona y que eran producidos desde épocas antiguas en este lugar. Ya que Mali, recordemos, fue durante la Edad Media uno de los grandes productores de minerales durante todo este periodo, durante todo el siglo XIII, XIV y XV. Toda la zona, por supuesto, se convirtió en un caldero de desestabilización que causó un resquebrajamiento total de la sociedad y la política en la zona, causando varios separatismos y alimentando varios otros conflictos étnicos que hubieron en los países que formaban este triángulo. Cansados de más de una década de ser exprimidos por los franceses y viendo el fortalecimiento, por ejemplo, de las intervenciones tanto militares como paramilitares y económicas de Rusia y de China en otros países como pues el país de África Central, que también los franceses, por cierto, intervinieron, y luego los rusos, pues mucho más exitosamente los rusos que los franceses, han causado un viraje de gran parte de estos países que han decidido más bien abrazar, por ejemplo, los motivos de China y de Rusia debido a su fortalecimiento en la zona. Sobre todo, China está mirando mucho hacia África como su nuevo patio trasero, por así decirlo, de alguna manera, que se ha convertido en gran receptor de gran parte de sus bienes, infraestructuras, servicios, etc. Lo mismo pasa con Rusia, que está proveyendo material militar en toda la zona. La corrupción de los gobiernos títeres democráticos y plutocráticos impuestos por los franceses en Mali, Burkina Faso y Níger ha causado descontento grandísimo en gran parte de las poblaciones de esos países, y eso ha terminado por explotar en los últimos meses, en el último año ha terminado por explotar, causando que varios golpes de Estado llevados a cabo por militares se hayan convertido en la principal forma de deshacerse de los viejos hilos neocoloniales que habían tejido los países occidentales en la zona. Sin embargo, todo esto demuestra también las profundas brechas y las graves divisiones que todavía está sufriendo África en toda su extensión, empezando, por ejemplo, por la alianza de ECOWAS, que bajo el dominio de los ingleses, que son aliados de Francia, han decidido intervenir en la zona, especialmente teniendo en cuenta que los países más pro-ingleses, como lo son, por ejemplo, Nigeria, Benín, Ghana, que fueron colonizados no por los franceses, sino por los ingleses, por los británicos, se han convertido en la punta de lanza que ha amenazado con invadir Níger debido a la retirada de las tropas francesas y también italianas y alemanas que estaban en la zona combatiendo el terrorismo islámico de Al Qaeda y de otros grupos militares. A todo esto se ha sumado un movimiento de panafricanismo que ha sido retomado por el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que usando una boina roja y un uniforme recuerda mucho al líder socialista asesinado de ese país, Thomas Sankara, por los títeres franceses, hablándole a la Unión Africana, que ha condenado el golpe de Estado en Níger, diciendo: un esclavo, pues cito las palabras de Traoré, un esclavo no se revela, un esclavo que no se revela no merece piedad. Lo único
Unión Africana debe dejar de condenar a los africanos que deciden luchar contra sus propios regímenes títeres de Occidente. Y estas palabras resultan bastante dicientes, pues los mismos países han decidido rechazar en masa y formar una alianza en contra de aquellos bloques que se muestran más pro-occidentales y que son liderados por Nigeria, un títere de los anglosajones, al igual que Sierra Leona. Todo esto causa una enorme confusión en toda la zona, especialmente si tenemos en cuenta que todo el África, pues que los lugares donde se están produciendo todos estos golpes, Mali, Burkina Faso, Níger, República Centroafricana, Sudán y Etiopía, que están viviendo pues una serie de guerras, constituyen lo que sería todo el espacio geográfico que va desde el Mar Rojo y el Índico hasta llegar al Atlántico Sur, que es que precisamente estos países son el cinturón que separa el África del Norte, muy influida por el Islam y la cultura islámica y árabe, de el África subsahariana más negra, pues de carácter bantú, negro, y influenciada por el cristianismo y por el animismo. Esto significa una especie de ruptura, de choque, de línea de falla que existe en toda el África del Norte. Además, esta línea de falla del África del Norte se continúa si nosotros seguimos esta línea por las Islas Canarias, los Azores, hasta llegar al norte del Brasil, toda la zona del Caribe que va desde Venezuela hasta Colombia y llegar a Panamá, se continúa por las islas del Caribe y llega hasta el Bayou, hasta el Mississippi, hasta Nueva Orleans y sube adentrándose en el interior de Estados Unidos. Los geoestrategas estadounidenses y occidentales han sabido desde la Guerra Fría que toda esta zona constituye una especie de falla geográfica, étnica y religiosa que conecta a todo nuestro continente con el norte de África y que se convierte, por decirlo de algún modo, en una especie de lugar por el cual la isla del mundo, es decir, la isla eurasiática, con todas sus combinaciones, intenta romper el cordón umbilical que le podría dar su salida hasta llegar a la gran isla continental, pues a las islas exteriores, a la gran isla exterior que sería América. Todo este lugar se convierte en un lugar de desestabilización. Y el panafricanismo hoy en día está tomando el papel que tuvo en su momento el marxismo radical negro. Bueno, dejando de lado todo esto, podemos decir que el golpe en la zona está convirtiéndose en un verdadero infierno para las potencias occidentales, pues ven disminuir mucho su influencia. En cuanto a la influencia precisamente en África y los proyectos o los intereses geopolíticos que allí se están empezando pues a confrontar, es muy interesante. No sé qué tan cierto sea o qué tan efectivamente tenga un rol dentro de estos sucesos lo que es el gasoducto transsahariano, que precisamente pues atraviesa por lo que es el África Occidental, África del Norte y va y alimenta, digamos, a lo que es Europa Occidental, que precisamente este gasoducto pues comienza en Nigeria, pero pasa por Níger. ¿Será que este gasoducto también tiene algo que ver con la beligerancia que muestra el ECOWAS con Níger? La continuación de todos esos proyectos sin duda conecta con la geopolítica de Europa, porque Europa, y eso es algo que se ha discutido ya desde Cecil Rhodes, depende totalmente de África. De hecho, el proyecto de la Europa-África, que fue un proyecto que muchos teóricos de la geopolítica, como Hasshofer, por ejemplo, con sus panregiones, hablaban de la necesidad de integrar totalmente África a los ecosistemas, pues al sistema geopolítico europeo con tal de obtener sus recursos, o las propuestas de Rhodes de unir
por ejemplo, la capital del Cabo en Sudáfrica, con, por ejemplo, Alejandría en Egipto, a través de un gran ferrocarril transcontinental que permitieron una circulación de mercancías y de recursos naturales destinados hacia Europa, son prueba de eso. El proyecto del gasoducto de Níger transsubsahariano es otro de los muchos proyectos que han tenido, por ejemplo, los europeos para intentar desprenderse bastante, y especialmente después de la caída del muro de Berlín, de la dependencia que todavía manejan con respecto a Rusia y a la producción de gas y petróleo que vienen de esa zona. Muchos otros proyectos han sido lanzados, como los intentos, por ejemplo, de construir diferentes gasoductos, por ejemplo el South Stream a través de Azerbaiyán y Turquía hasta llegar a Europa y demás. Todos esos proyectos, uno tras otro, han ido fracasando en las últimas décadas por diferentes razones, por desestabilización general de la zona de frontera, especialmente la frontera sur de Europa, que sería el África del Norte, pero también la frontera este, que serían Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Todos esos proyectos han ido fracasando uno tras otro. Algunos dicen que se trata de la intervención de los Estados Unidos para intentar frenar la independencia misma de los europeos. Otros dicen que pues, se trata más bien de una serie de conflictos que estallan en un momento crítico para la economía europea, pero sea como sea, lo cierto es que todos estos proyectos han ido fracasando uno tras otro, y el problema es que además del combustible y del gas que son necesitados por Europa, hay un problema mucho más grave, que es el suministro de uranio. El 80% del uranio que usan los reactores franceses, que enciende una de cada 3 bombillas de Francia, es producido en Níger. Níger es la gran fábrica de uranio para los franceses que necesitan de este recurso para encender sus proyectos. Además, hay que recordar que el presidente Emmanuel Macron, después de ganar su reelección contra Marine Le Pen, relanzó de nuevo la necesidad, y eso mucho antes incluso de la crisis de Ucrania, de que Francia necesitaba una especie de autarquía económica a través de los reactores nucleares, en este caso de los reactores de uranio, que Francia sigue siendo una potencia en este tema, a diferencia de Alemania, que ha ido cerrando uno tras otro todos sus reactores nucleares para enfocarse más en la dependencia en el gas licuado, pues actualmente estadounidense y anteriormente ruso. Entonces, además, Macron se sabe que tiene importantes lazos con la City of London, que es precisamente uno de los grandes patrocinadores de COWAS, y que está, por ejemplo, detrás de los intentos de intervención de estos personajes en la zona, pues en Níger. Por lo que se puede decir que la aventura francesa se está convirtiendo ahora en una aventura anglosajona, como lo fue, por ejemplo, el Vietnam y la Indochina, que primero empezó siendo una aventura francesa y luego se terminó convirtiendo en una aventura británica y luego estadounidense. Hay algo muy curioso que usted ha señalado, Gabriel, y respecto a si puede ser también una operación estadounidense para frenar los intentos de independencia, sobre todo pues energética, de Europa. Pues es lo que es incluso un término contradictorio, porque Europa depende en términos energéticos tanto de Rusia, de todo lo que es, digamos, el frente eurasiático, también de África, pero algunos analistas comentan incluso la posibilidad en términos de competencia geoeconómica que esto incluso puede llegar a favorecer precisamente a Estados Unidos, pues unas empresas europeas, sobre todo francesas, que se vean afectadas, las empresas relativas a todo el tema pues energético incluso y tecnológico, se pueden incluso trasladar a Estados Unidos, precisamente viendo un panorama pues europeo
tan negativo. Entonces, en este momento, pues, no hay muchas cosas, muchas cartas sobre la mesa, muchos actores que están aquí disputando con narrativas, con intereses contrapuestos, pero pues hay también muchos factores que se están poniendo en juego. ¿Cuál crees tú, por ejemplo, que pueda ser una consecuencia, o más bien cuál sería la posibilidad verdaderamente de que exista un conflicto regional en África, y cuáles serían sus consecuencias finalmente? Yo pienso que existen muchas posibilidades de que se produzca un conflicto regional en el África, y a eso está apuntando precisamente la declaración de que una parte del África Occidental ha decidido de realizar una alianza militar para evitar su invasión por parte de otra parte de África que desea realizar la invasión. Es decir, las fichas están totalmente puestas, o sea, se está produciendo una polarización en el África Occidental que va a enfrentar a Argelia contra Marruecos, Mauritania, Níger, pues, o sea, Argelia aliada con Níger, con Burkina Faso, con Mali, y quizás con algún otro país que está todavía por verse cuál sería, contra Marruecos, Nigeria, Ghana y Chad. Esos países que todavía son bastante pro-occidentales están enfrentándose a los países que se han convertido en los abanderados de la descolonización, sobre todo de carácter antifrancés, y patrocinados en muchos casos por China y por Rusia, y que están siendo precisamente apoyados por esas dos potencias. Lo más probable es que este conflicto termine incluso desbordando los límites geográficos del África del Norte, incluso se puede extender a nuestro continente y a otros lugares, porque en la medida en que el mundo se vaya volviendo más multipolar y desaparezca, por ejemplo, el antiguo marco de las relaciones internacionales, empiecen a surgir nuevas potencias revisionistas y se empiece a afianzar, por ejemplo, los bloques de poder de estos diferentes actores que se están configurando actualmente, es muy probable que eso termine arrastrando a la guerra a otros sectores que no están lo suficientemente unificados, ni cuentan con la voluntad política, ni con el deseo de convertirse en polos que puedan evitar la influencia de otros polos para que los desgarren. Los casos más dicientes son los de África y Sudamérica, que a pesar de ser considerados como civilizaciones o polos posibles de un futuro mundo multipolar, no están lo suficientemente afianzados, no cuentan con una unidad política, ni económica, ni geográfica, y sus gobiernos normalmente, por mucho que hablen de independencia o no, son fácilmente influenciables por cualquier otro polo diferente a ellos. Esto sin duda va a causar una gran grieta en toda el África Occidental, que puede, como ya dije, convertirse en un hilo de desestabilización que incluso alcance el Caribe colombiano, de acuerdo, pues dependiendo de la gravedad, de la intensidad y de la fuerza del conflicto que se está viviendo. Este conflicto, por supuesto, va a romper regiones, va a romper culturas, va a romper a las civilizaciones que no sean lo suficientemente fuertes como para convertirse en ciudad, pues en alternativas al mundo global, y por eso considero que es muy probable que tarde que temprano se convierta, quizás no hoy, quizás no mañana, pero sí que tarde que temprano todo esto se convierta en una gran guerra regional en un futuro próximo. Muy bien, continuando, esta vez en el ámbito latinoamericano, el evento que más conmocionó esta semana, tanto en Latinoamérica, pero más específicamente en Ecuador, fue el magnicidio del candidato a la presidencia de Ecuador,
el periodista Fernando Villavicencio. A solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador sufrió este miércoles la trágica pérdida de uno de los aspirantes al cargo en un acto de violencia que conmocionó al país. El exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito. Recibió una ráfaga de disparos hacia las 18:20 hora local, nada más salir del colegio Anderson de la capital, al montarse en un vehículo aún rodeado de escoltas. Unos 40 tiros que también hirieron a personas que lo acompañaban. Su fallecimiento fue confirmado en la clínica de la mujer, a donde fue trasladado, y la Fiscalía de Ecuador informó después que uno de los sospechosos del ataque también murió, tras haber resultado herido en el cruce de balas. En la tarde de este jueves, las autoridades ecuatorianas confirmaron que el sospechoso fallecido era de nacionalidad colombiana, así como 6 hombres que fueron detenidos en relación con el crimen. Este jueves también el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que pidió la colaboración del FBI para el esclarecimiento del asesinato y que miembros de la agencia estadounidense llegarán a su país en las próximas horas. De 59 años, Villavicencio no contaba con una larga trayectoria en cargos electivos, pero sí con un amplio recorrido en el ámbito público por su labor periodística y su compromiso con el combate a la corrupción. Esta fue su trinchera cuando ocupó un escaño en la Asamblea Legislativa desde 2021 hasta su disolución este año, y esa era también la bandera que enarbolaba bajo el lema "Es tiempo de valientes", y al frente del movimiento Construye como candidato a suceder a Lasso en la presidencia. Aseguraba que Ecuador se había convertido en un narcoestado, proponía restablecer la seguridad con las Fuerzas Armadas y la policía en las calles y paralelamente emprender una lucha contra lo que denominaba la mafia política. Muy bien, Juan Camilo Ramírez, que nos acompaña en este momento, nos ayudará a comprender un poco más sobre el asesinato, sobre el magnicidio de este candidato, Fernando Villavicencio. En Ecuador, desde hace años, se viene presentando, digamos, que el fenómeno del narcotráfico, pero a diferencia de Colombia, ha sido de muy bajo perfil. Digamos que los narcos de hoy en día aprendieron de Pablo Escobar a no dar lora. Básicamente, eso fue lo que en Colombia hizo el cartel de Cali durante mucho tiempo. Ellos simplemente se rodearon de abogados para lavar y legalizar todo lo que ellos hacían. En cambio, Pablo el Lorudo se puso a rodearse de ese Cali, y por eso es que generó pues el choque que generó y se conoció por la forma en que se conoció. En Ecuador se vino presentando algo parecido, digamos, a lo que venía desarrollando el cartel de Cali. Ahora, según los planteamientos que tengo yo, porque yo tengo familia periodista allá en Ecuador, es que Correa de alguna manera estaba pues amangualado con ese negocio. Entonces eso permitía pues que el bajo perfil se mantuviera. Pero como allá se presentó algo muy parecido a lo que se presentó en Colombia entre Uribe y Santos con Lenin y Correa, entonces ahí hubo muchas de las alianzas y compromisos y prebendas que se habían hecho que se rompieron. Entonces eso empezó a generar ya una crisis, porque ya mucha gente empezó a investigar cosas del correísmo, a destapar varios tapados, valga la redundancia, y eso empezaba a encochinar gente, sobre todo en Guayaquil, pero ya estaba regado pues por todo el país. Entonces digamos que al igual que en Colombia, que hoy en día los carteles en Colombia no son los que mandan, sino que los que están mandando son carteles mexicanos y los de Colombia son los subsidiarios, contrario a como fue en los 80. Algo así está pasando en Ecuador. Los carteles mexicanos son los que de alguna manera están mandando la parada. Y si a eso le sumamos pues las bandas criminales estilo Tren de Aragua que han llegado de venezolanos tanto a Colombia, Ecuador y Perú, pues digamos que ahí está el caldo de cultivo pues para un conflicto social fuerte. En el marco de toda esa situación, el candidato que fue asesinado en días pasados, él era un periodista que durante el correísmo estuvo exiliado en Perú y pudo volver precisamente en el rompimiento que tuvo Lenin con Correa, donde le permite volver al país
y él empieza a hacer de nuevo su carrera política, y él tenía varias denuncias contra Correa. Entonces, justamente va y muere, pero hay muchas cosas que analizar. Disculpe, muere no, lo matan, pero hay muchas cosas que analizar, porque claro, ¿qué dice la gente? Es que como ese estaba contra Correa y estaba investigando a Correa, de alguna manera lo querían quitar del camino. Puede ser, con base en lo que le venía diciendo yo ahora, pero hay que tener en cuenta que el candidato correísta es el que está liderando las encuestas y que puede ganar fácilmente en primera vuelta. Entonces no tendría mucho sentido, dado que sería como clavarse el puñal ellos mismos. Sí, o sea, sería una jugada que políticamente les podría representar un cobro bastante alto. Ahora, ahí empieza, digamos, un poco de especulación y, digamos, conspiranoia. ¿Fue por orden del correísmo que lo mataron? Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, ¿fue por orden de la oposición del correísmo precisamente para achacarle el muñeco al correísmo? Ya entramos en el campo de la especulación. Pero también creo que existe una tercera alternativa, y es que no hayan sido ninguno de los dos, sino que hayan sido precisamente la mano del narcotráfico que desde hace rato está chocando allá en Ecuador, que haya ordenado ese asesinato precisamente porque él era de los que estaba destapando, porque así él no ganara y así él no representara, digamos, una amenaza política para el retorno del correísmo, pues era una persona que sí venía investigando y desarrollando pues todo este descubrimiento de tapados que hay allá, y pues que eso tampoco le convenía al narcotráfico, porque de alguna manera ellos se venían manejando así con ese bajo perfil, y de alguna manera la presión que ha existido y los estallidos en las cárceles ha sido precisamente como una forma de presión para querer mantenerse ahí, calladitos en su negocio, y están queriendo demostrar su fuerza. Ya se vio que esa banda de los Lobos se achacó la responsabilidad, ellos están vinculados a carteles mexicanos, y que además 6 colombianos participaron en el atentado. Ahora, vuelvo a lo que está en el principio. Esto es ya una organización criminal transnacional. Ya no se limita simplemente al juego político de cada país de la región, sino que ya el narcotráfico y la criminalidad se volvió un problema transnacional y que está echando raíces muy profundas. En otras noticias del continente, en las últimas horas se supo que en Argentina el candidato y la fuerza política que está punteando para las elecciones también presidenciales en Argentina es el polémico libertario economista Javier Milei. En un resultado que ha causado enorme sorpresa en Argentina, el economista que se califica como libertario Javier Milei fue el impensado ganador de las elecciones primarias de este domingo, dice Verónica Smink del diario BBC Newsmundo. Milei y su agrupación La Libertad Avanza lideraron la carrera presidencial con más del 30% de los votos. Por detrás quedaron las dos fuerzas que han gobernado durante las últimas 2 décadas, el macrismo, junto con Juntos por el Cambio, con cerca de 28% de los votos, y la coalición oficialista peronista kirchnerista Unión por la Patria con más del 27%. La vasta mayoría de encuestas le daban al excéntrico Milei alrededor del 20% de intención de voto, 10 puntos por detrás de las otras dos coaliciones que, juntas, han protagonizado la llamada grieta que ha dividido políticamente el país en los últimos 20 años. Pero este resultado deja a Milei, actualmente diputado nacional, como el favorito de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, delante de los ganadores de las internas de Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, y del oficialismo, el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Milei, un acérrimo defensor del libre mercado, a quien muchos comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, ha conectado especialmente con los más jóvenes, con una promesa de poner fin al sistema tradicional al que denomina despectivamente la casta. Su propuesta más conocida es la de dolarizar la moneda, poniendo fin al devaluado peso,
También propone cerrar el Banco Central y privatizar las empresas estatales. Durante su campaña atrajo polémica, sugiriendo que permitiría la libre venta de armas de fuego e incluso de órganos humanos. También tuvo varios roces con la prensa y recibió críticas por comentarios misóginos. Su vida personal ha sido objeto de muchas especulaciones, en particular su vínculo con su hermana, Karina Milei, su jefa de campaña, y sus perros, a quienes agradeció en su discurso después de conocerse su triunfo. Muy bien, con respecto a lo que ha acontecido en las últimas horas en Argentina, pudiéramos anotar lo siguiente. Sorprende en el sentido de que, si bien ha sido un personaje muy sonado en los últimos años, sobre todo a nivel de las redes sociales, sobre todo a nivel de las plataformas de contenido digital, de YouTube, de Facebook sobre todo, pues a partir de sus críticas y de sus comentarios y de sus polémicas en la televisión, sobre todo argentina, pues con respecto a el dominio, la hegemonía que tiene la izquierda, sobre todo la izquierda progresista, la izquierda socialdemócrata en Argentina y el continente, pues por su mismo carácter polémico, por su mismo carácter un poco rocambolesco, un poco humorístico si se quiere, con sus notas de fanfarria, y que se ha convertido prácticamente en un personaje que hasta hace poco le dábamos más una connotación pues de entretenimiento, más allá del contenido mismo de sus propuestas. Pero ha sorprendido precisamente por puntear en estas elecciones, y que obviamente está liderando la intención de voto para la presidencia en las próximas elecciones en Argentina. Sin embargo, si pudiéramos bien reconocer que, por más polémico que sea el personaje, pues las condiciones políticas, económicas y sociales en Argentina pues están dándole nuevamente a estas opciones políticas pues la oportunidad de convertirse en un voto castigo. Es un voto castigo porque pues reconocemos que en Argentina pues las condiciones, sobre todo económicas, no son las más propicias desde hace bastante tiempo. Argentina desde hace más de una década sufre una inflación, una de las inflaciones más altas a nivel mundial, por encima del 115%, y pudiéramos decir también que 4 de cada 10 argentinos son pobres, sobre todo hablando de la infancia, menores de 14 años. A menores de 14 años la pobreza afecta más o menos a un 55%, y obviamente el país ya sabemos que arrastra con una profunda crisis de deuda. Aparte de todo, tenemos unas instituciones que están totalmente controladas por el discurso socialdemócrata, por el discurso progresista, donde el presupuesto nacional se invierte, digamos, en programas que son desproporcionados en cuanto a asegurar políticas públicas en torno a pues, políticas de género, políticas pues, relacionadas con la neolengua, con el neolenguaje, con las paridades de género, con la ideología de género, algo que es supremamente marcado en Argentina. Sobre todo Argentina se ha vuelto un foco en los últimos años de ese progresismo recalcitrante ya institucionalizado, lo mismo que España. Y pues obviamente la población de a pie en Argentina pues ya se ha visto cansada de esto, pues cansada de un gobierno que invierte desproporcionadamente recursos, un gobierno que debería precisamente tener unas políticas de austeridad y gasta desproporcionadamente en recursos en políticas que obviamente no están relacionadas con las necesidades inmediatas del argentino de a pie. Y sin embargo, reconociendo la realidad pues, de este voto castigo, pues hay que matizar y hay que ir más allá
pues, de las condiciones que se están presentando actualmente y ser más críticos. Y me refiero a que, pues bien sabido es que desde Vanguardia, pues obviamente, pues nuestras posiciones son tanto contra esta izquierda socialdemócrata progresista, pero también contra lo que hoy se llama la derecha neoliberal o libertaria. Es un error considerar que solamente el progresismo ha contribuido a la debacle económica financiera de Argentina, sabiendo que toda esta debacle, si bien se presenta incluso desde más o menos mediados de los años 70, incluso antes, esta debacle pues comienza precisamente con el gobierno de Menem, y Menem es el que introduce el neoliberalismo y las medidas de liberalización y apertura comercial en el país. En Argentina, precisamente desde el neoliberalismo en Argentina es que se viene presentando esta debacle de desindustrialización, de pérdida de la capacidad adquisitiva del argentino de a pie, de huida de los capitales nacionales de Argentina y del sobreendeudamiento del Estado argentino. Entonces, pues habría que ver si en realidad la cura no es peor que la enfermedad. Aparte, nosotros tenemos que aprender a reconocer que el liberalismo de derecha, es decir, el liberalismo económico, financiero, comercial, el neoliberalismo, como se le ha llamado, pues tan adicto a las posiciones del consenso de Washington, tan adicto en geopolítica, pues al dominio hegemónico del bloque occidental y de las políticas pues liberales, en realidad puede ser una oposición al progresismo que simplemente es la cara izquierda de la misma moneda, es decir, es parte también del mismo entramado de poder occidental, del mismo entramado de poder del consenso de Washington, solamente que desde una perspectiva, desde una vertiente, digamos, más izquierdista, o por si se quiere, pues más orientada al intervencionismo de Estado, pero de un intervencionismo que tiene que ver más que todo con políticas culturales, con políticas sociales, más que en realidad verdaderamente convertirse en un generador o un impulsor, por ejemplo, el desarrollo económico del país. Si usted puede analizar mejor el liberalismo, se dará cuenta de que tanto el progresismo como el libertarismo, entre comillas, que defiende Milei, pues tienen básicamente sus mismos orígenes, es decir, ambos son liberales y en tal sentido abogan por una pues desarticulación del individuo concebido abstractamente, pues de todas aquellas instituciones políticas, económicas, incluso morales, que puedan inhibir su libre desarrollo de la personalidad. Y en este sentido podemos ver que, como en el progresismo, esto se refleja precisamente cuando los individuos se desinhiben o se desligan o se deconstruyen de cada una de los condicionantes o de los factores sociales que digamos se involucran en el desarrollo, su pertenencia política, su pertenencia racial, su pertenencia o su identidad sexual. Pues la idea es precisamente desligar y quitarle un contenido a priori a los individuos, histórico, político, sexual, racial, cultural, y pues que ellos mismos decidan sobre el contenido de su propio desarrollo vital. En ese sentido, el neoliberalismo económico es lo mismo, y básicamente eso lo podemos comprobar también con Milei, porque Milei también defiende precisamente este liberalismo y esta libertad radical a ultranza, en el sentido de que cada uno es libre para decidir lo que quiera sobre su propio cuerpo y sobre su propio capital, que es lo que más interesa a la derecha. Y lo que ellos en realidad critican del progresismo no es tanto la equivocación moral y política e ideológica del liberalismo, y que se refleja pues en estas políticas progres, sino que su crítica es porque el Estado progresista se involucra normativamente para que el resto de la población acepte estas políticas, para que acepte a estas personas
para que se convierta su perspectiva ideológica en la perspectiva ideológica de toda la población, pero sobre todo lo que más molesta a la derecha liberal es que se utilicen los impuestos del contribuyente para estas políticas, pero no es en realidad una crítica moral. Entonces ahí podemos ver cuál es la hipocresía de los liberales, es decir, no están en contra de ese error moral, no están en contra del error moral del liberalismo. Por el contrario, ellos también son liberales, lo que a ellos les molesta es que se imponga desde el Estado y que se utilicen los recursos públicos para financiar pues, estos programas. Pero en realidad el liberalismo de derecha es lo mismo, es decir, también se está buscando una disolución de cualquier condicionante político, social, económico y cultural sobre la acción, sobre todo económica, de los individuos, sobre todo económica. Entonces, también en este caso el Estado nacional, la soberanía, la pertenencia nacional, la historia, la identidad cultural, la lealtad frente al pueblo, frente a la nación, la misma idea de pueblo, pues también al mismo tiempo que el progresismo se ve abstraída, se ve deconstruida, precisamente para dar una libertad sin fin, sin límites a los actores, sobre todo en su acción económica. Ahora bien, ¿cuál es la base del globalismo? ¿Cuál es la base de la globalización? No es el supuesto comunismo que ellos precisamente critican, es el mismo neoliberalismo. El neoliberalismo como una doctrina que aboga por la emancipación del capital de sus, digamos, de sus raíces nacionales, de sus raíces sociales, de su pertenencia nacional, pues, y donde precisamente lo que impera sería una liberalización y un flujo ilimitado del capital por todo el globo, pues precisamente esta deconstrucción de las fronteras, de las raíces, de lo que ata al capital y a la acción de los agentes económicos, pues tiene que ver mucho precisamente con la disolución, por ejemplo, de las fronteras estatales, de las limitaciones fiscales que impone el Estado para proteger su economía, por ejemplo. Implica, por ejemplo, también disolver los conceptos de soberanía, los mecanismos de soberanía. Implica también incluso la desprotección de ahora frente a las condiciones de las empresas privadas que fijan, ya según su propio interés, pues las condiciones de mercado laboral. Entonces, precisamente, o también pudiéramos decir que parte de este liberalismo es precisamente el culpable de la movilización de las empresas transnacionales y de la explotación de los recursos naturales en la periferia, es decir, aquí en Latinoamérica, pues por parte de empresas multinacionales que se ven para sus libertarios como los grandes emancipadores y los grandes generadores de empleo en el mundo, cuando sabemos que sus condiciones de generación de empleo pues son paupérrimas y en muchos casos son en cierta manera desequilibradas en términos de balanza comercial de lo que nosotros extraemos de nuestro continente a lo que nosotros compramos precisamente desde los centros industriales. Entonces, ¿qué es precisamente más disolvente de las fronteras, del Estado, de la nacionalidad, de los intereses de la clase trabajadora, de los intereses de la clase trabajadora con pensamiento nacional? ¿Qué es más globalizador precisamente que un capitalismo emancipado, globalizado, desterritorializado, donde precisamente se consume ya no solamente mercancías de todo el mundo, sino que incluso las fronteras culturales precisamente se emancipan, y donde vemos precisamente ya no, o no veríamos precisamente un marco de identidad cultural obviamente con unas bases materiales, sino que incluso, como muy bien lo hablan los neoliberales, se hablaría en términos de un lenguaje universal del mercado, de un lenguaje universal de la economía y de un latente cosmopolitismo. Entonces, ¿quiénes han sido los verdaderos causantes de la globalización? Sino los neoliberales y el capitalismo. ¿Quiénes no son precisamente los causantes del progresismo, sino son los neoliberales y su idea de la emancipación individualista? ¿Quiénes no son precisamente los creadores del progresismo, sino los neoliberales, cuando reducen todo, incluso
la misma corporación de mercado, y precisamente este personaje también defiende eso, la venta de órganos, incluso hasta la venta de niños, porque todo para el neoliberal, que es más materialista que el mismo comunista, pero un materialismo más burdo aún, pues precisamente es la derecha liberal, libertaria, la base de la globalización, la base del progresismo. Y esto incluso lo ha dicho muchas veces el mismo Laje, donde incluso ha criticado a Milei por su financiamiento, por sus posiciones, digamos, ya más libertarias a ultranza. Pero creo que Laje muchas veces ha dado en el clavo cuando dice es que el progre es consecuencia, es efecto de una sociedad de consumo, de una sociedad desterritorializada, de una sociedad individualista. Pero hombre, ¿qué es precisamente la base de todo eso? Sino el mismo capitalismo que ellos defienden. Entonces, no solamente la cura que aquí se propone sería peor que la enfermedad, es básicamente la base de la misma enfermedad. Es la base de la misma enfermedad. Y no reconocer esto y todavía seguir creyendo que la sociedad se divide en un eje izquierda-derecha como nos quieren seguir haciendo creer, pues es precisamente volver a caer en el péndulo donde en un momento estamos con la izquierda progresista liberal, pero cuando el ciudadano de a pie se cansa de esa izquierda progresista liberal, pues cae en la derecha progresista libertaria neoliberal. Entonces, si nosotros no salimos del péndulo de la izquierda y la derecha y no reconocemos que en realidad la derecha neoliberal es la verdadera causante del globalismo, la verdadera causante del liberalismo, del progresismo, de su defensa del transhumanismo, del transespecismo, de su defensa de la ideología de género, si no son ellos mismos los promotores de la globalización, si no son ellos mismos los promotores del sionismo, ellos son en realidad la causa, la base del progresismo. Lo único que ellos dicen es no defendemos que los recursos públicos se utilicen para, y eso hay que verlo si es cierto, y hay que verlo si es cierto. Ellos son en realidad los promotores del abortismo, por ejemplo, del aborto, de las políticas de regulación familiar, precisamente porque para el capitalismo es más inconveniente una sobrepoblación que se tenga que, digamos, pues controlar en términos de sus carencias materiales, pues con subsidios del Estado. Pues obviamente a la clase empresarial no le va a gustar contribuir con recursos fiscales para mantener una población de pobres y de personas que son inconvenientes según su punto de vista y que son, según ellos, inmorales por ser pobres. Entonces, ¿qué puede ser peor precisamente que la dolarización, que es pérdida de soberanía? ¿Qué puede ser peor que la apertura comercial y la venta de las empresas nacionales, que es pérdida de soberanía? ¿Qué puede ser peor que la apertura comercial a ultranza, que es precisamente afectación a las empresas nacionales? ¿Qué puede ser peor que precisamente las políticas liberales en términos culturales y sociales, que también auspicia la derecha, que es más globalizador precisamente que el capitalismo transnacional que auspicia la derecha? Entonces, si nosotros como latinoamericanos nos damos cuenta de que en realidad esa izquierda y la derecha son en realidad una misma fuerza liberal, globalizadora y cosmopolita, que se encarga por un lado y por el otro de deconstruir las características de la nacionalidad, del Estado y de la defensa de los intereses del pueblo, pues entonces vamos a seguir repitiendo el mismo escenario rocambolesco donde nos vamos a estar quejando 10 años de un gobierno de izquierda para caer en un gobierno de derecha, ambos construyendo precisamente una institucionalidad, o más bien ambos deconstruyendo precisamente la nación y entregándonos al globalismo. Entonces, si no nos damos cuenta que el liberalismo de izquierda es lo mismo que el liberalismo de derecha, pues entonces no vamos a salir de este ciclo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos encontrarnos en un nuevo próximo programa del Golpe Semanal. La próxima semana estaremos tratando los temas que se vayan desarrollando en los próximos días. Les recuerdo a todos nuestros seguidores que la inscripción al segundo ciclo de Geopolítica de las Potencias sigue abierta. En la descripción vamos a dejar los enlaces para la preinscripción
y toda la información necesaria para realizar los pagos de este seminario. Para quienes quieran saberlo en moneda colombiana, este ciclo cuesta 28.300 pesos colombianos, y para los seguidores que están pendientes de Vanguardia y que han asistido a estos seminarios, además de las personas que estén interesadas, este valor tiene un costo de $7. $7 para los extranjeros y 28.300 pesos para los colombianos. No siendo más, nos despedimos. Les damos las gracias por habernos escuchado en esta emisión del Golpe Semanal y esperamos que nos sigan en nuestros próximos programas. Hasta pronto.